Hilos de luz se filtraban en aquel asqueroso callejón. Las paredes eran negras y grasientas. El constante humo que salía por unas tuberías de los edificios colindantes las mantenía en un estado deplorable. El suelo estaba cubierto por una aceitosa sustancia que discurría hasta un pequeño orificio central y se filtraba por él hasta el alcantarillado. Nadie, ni guardia ni ladrón, entraba allí por causa alguna. Ese era el motivo de que la cucaracha estuviera estupefacta. Un niño entró corriendo sin miramientos, pisando la aceitosa sustancia de la que no podría desprenderse sin cuantiosas cantidades de jabón. El pequeño insecto lo vio acercarse, pero no fue lo bastante rápido para evitar que lo pisara. En circunstancias normales hubiera podido sobrevivir, pero sumada a la toxicidad del lugar, era poco probable que lo hiciera esta vez. El chico que corría descalzo no se detuvo a quitarse la cucaracha incrustada, y se internó en el denso humo. Quedó completamente oculto mientras aguantaba la respiración. Un par de guardias llegaron al lugar y lo escrutaron. Coincidieron en que nadie, en su sano juicio, se adentraría allí, así que siguieron calle abajo, continuando su búsqueda. Recovecos como ese había muchos en Nuln, la ciudad de la industria imperial por excelencia. Chicos como aquel, no tantos. Cuando ya no pudo aguantar más la respiración, salió de la negrura, y se llevó parte de ella adherida a esa curtida piel. Se aseguró de que aquellos guardias hubieran desaparecido y se alejó del lugar. Solo entonces se atrevió a arrancarse la cucaracha de la planta del pie. La observó con curiosidad unos instantes, para finalmente arrojarla a un lado con desprecio. Él había sobrevivido. Ella no. Dalligor callejeó entre sombras intentando pasar inadvertido. Cualquiera que lo viera podría advertir, en ese momento, que no era trigo limpio. Ropas ligeras y grises, manchadas de negro, piel morena oscurecida aún más por la suciedad adquirida. Tenía tan solo 7 años y ya era la rata más escurridiza del lugar. Así fue que logró llegar al barrio más pobre de la ciudad. Allí la guardia no se acercaba, no les importaba lo suficiente la vida de sus habitantes como para arriesgar las suyas. Al llegar se calmó, llevaba horas en tensión. La vida del ladrón no era para todos, tampoco es que la hubiera elegido. No recordaba nada de sus padres, probablemente murieran en un callejón sin pena ni gloria. La confianza por despistar a los guardias le jugó una mala pasada. Dalligor! 4 chicos lo rodearon. Vestían ropa sencilla. Solo destacaban del resto por unas boinas negras descosidas. «No me jodas», maldijo Dalligor. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, chaval?», dijo el mayor. Tendría cerca de 10 años, aunque era difícil de decir por las cicatrices de las que ya disfrutaba. «Lo guapo que soy», se mofó Dalligor. Un rápido vistazo le dio a entender que estaba solo. Había unos pocos chiquillos de su cuadrilla, pero negaron con la cabeza. Aunque fueran más, nadie se enfrentaba a los boinas partidas. «Y gracioso, pero lo que más me gusta es que llevas un letrero en la espalda que dice que traes dinero. En realidad, traes el justo para evitar que te demos una paliza. ¡Qué casualidad!». Aquel grandullón sonrió con malevolencia, al tiempo que se hacía crujir los nudillos. «Pero si no sabes qué traigo». Dalligor tragó saliva. No iba a salir de allí con su dinero, robado, pero suyo en ese momento. «El justo, lo sé, tengo un don». Los 4 se le acercaron aún más, intimidándolo con su mera presencia, y las historias que se sabían de ese violento grupo. Dalligor negó con la cabeza. Era más un gesto de rendición que de confrontación. Se metió la mano en los pantalones y sacó de algún sitio un saquito de cuero, cuya calidad dejaba patente que no le pertenecía. «¡Ah, qué bonita!». Aquel desgraciado alargó la mano y se la quitó. Uno de sus compañeros se le acercó y le dio un fuerte puñetazo en la barriga. El aire lo abandonó y tardó en recordar la forma de recuperarlo. «Para que no se te olvide», dijo el agresor. «No, culo, no hacía falta, ya se acuerda». Pero no le reprendió realmente. Era un simple juego para ellos,
Matón bueno, matón malo. Se fueron dejando a un lamentable Daligor tirado, sin dinero, sucio de sustancias que acortarían su vida a un ritmo alarmante y ahora encima malherido. Cuando se recuperó se acercó al pozo, se limpió como pudo. Seguía apestando y sucio y la opción de comprar jabón ya no era tal. Suspiró, miró a su alrededor. Los chicos de su propia banda ya no estaban. Avergonzados de no haberle defendido, se habían largado. Anduvo cabizbajo hasta la casa de la bruja. Llamó y una mujer mayor abrió la puerta. «Ah, eres tú, Daligor. Vienes a por jabón y no traes dinero». Maldita bruja, ¿cómo podía saber todo aquello? Daligor no era consciente de que se trataba de deducciones básicas viendo su aspecto y su ánimo. «Por favor, ya me debes 3 favores. ¿Para qué iba yo a querer un cuarto? Tenía el dinero para devolvértelos todos, pero... Lo que se dice antes del pero no tiene ningún valor. No tienes el dinero. Me debes favores y vienes a por más. Igual debería convertirte ya en una rana saltarina. Permanecerías limpio más tiempo, eso seguro». La bruja se cruzó de brazos. ¡Demonios! Realmente lo estaba pensando. Daligor dio un par de asustados pasos hacia atrás. «Esta vez va a ser la última. Me deberás un nuevo favor, o el pago de todo lo que me debes. Lo espero pronto, ¿queda claro?» Tenía una seria mirada que le hizo creer en su amenaza, sin saber que aquella mujer tenía buen corazón. «Gracias, te lo pagaré todo. Si necesitas cualquier cosa, cumpliré. Tienes mi palabra». La palabra de un niño callejero no tenía ningún valor. Ambos lo sabían. Pero aquella mujer fingió aceptarlo. En realidad, el miedo le haría cumplir más que el honor. La mujer entró en su morada. Daligor sabía que no debía cruzar el umbral si no quería arriesgar su alma, así que aguardó varios minutos hasta que la mujer asomó con un pequeño paquetito entre sus manos. Daligor lo aceptó, pero antes de soltarlo, la mujer le lanzó una severa mirada al chiquillo. Este tragó saliva, sin saber qué más hacer. Al final lo soltó y le cerró la puerta sin compartir más tiempo. Esta vez se dirigió a un edificio que compartían los de su banda. Recorrió serpenteantes y estrechas calles para llegar a él. «Buenos días, Joe», saludó al chiquillo que hacía guardia en la puerta. «Joe, Daligor, apestas». El pequeño vigilante se tapó la nariz y se apartó de su camino. Daligor bajó unas escaleras y llegó a una habitación que usaban de baño. Era un sitio apestoso. El sentido de la higiene de un puñado de chavales podía dejar mucho que desear. Sin embargo, tenía un techo bajo el que dormir, y sin eso no se sobrevivía al invierno. Usó el agua de un cántaro que rellenaban ocasionalmente, sabiendo que sería tarea suya ir a por más cuando lo vaciara. Empleó el jabón y unos trapos, aprovechó para limpiar también su ropa. Llevaba ya semanas, no recordaba cuántas, sin hacerlo, y el sobrante no iba a durar mucho tiempo en esa casa. Aún así lo guardó como si de un gran tesoro se tratara, su única pertenencia. Subió de nuevo las escaleras con el cántaro vacío en sus manos. Salió para recorrer la misma distancia que le había traído hasta allí. Llenó el recipiente y volvió. «Daligor», le dijo Joe, el vigilante. «Querol quiere verte. Me parece que está enfadado». «Lo que me faltaba, la hostia». Subió un par de pisos hasta el más alto. Allí residía el líder de su pequeña banda, Querol. Al entrar lo vio de pie, hablando con un par de chavales que reconoció. Aquellos capullos lo habían dejado tirado contra los boinas rotas. «Querol», empezó a decir Daligor. «Cállate», ordenó, y él obedeció. «Me debes 3 meses. ¿Traes el dinero?» «Lo traía, pero me lo han quitado unos matones de los boinas rotas», dijo Daligor señalando a sus compañeros, quienes agacharon la vista. «O sea que no», sentenció Querol. «Dame más tiempo, lo conseguiré, te lo prometo». Daligor tenía certeza en la mirada, sabía que lo conseguiría. Querol se acercó a Daligor y le cogió del hombro. Acercó su rostro para hablarle en voz baja. «Te lo daré, 1 semana más».
Daligor sonrió, un gesto muy gentil de su líder, la verdad. Sin previo aviso, Querol le dio un fuerte puñetazo en la barriga, en el mismo sitio en que minutos atrás lo habían hecho esos malditos matones. El aire volvió a abandonarlo, y antes de su regreso recibió un fuerte puñetazo en la cara. Daligor cayó de bruces con todos los sentidos palpitando. Estaba aturdido, el mundo daba vueltas. Querol lo cogió del cabello y lo levantó. No toleraré a vagos y a aprovechados en esta banda. Le dio un rodillazo en la entrepierna que le revolvió por completo el estómago. No pudo evitarlo y vomitó. Hacía más de 24 horas que no probaba bocado, y lo único que salió fue agua, pero se lo hicieron limpiar de todos modos antes incluso de recuperarse. Se escurrió escaleras abajo sin recibir la compasión de nadie. Se dirigió a la cocina, magullado y dolorido, pero necesitaba comida para recuperarse. «Pato, ¿puedes darme algo, por favor?» Otro chiquillo gestionaba la cocina. Era de los mayores, tendría ya 10 años. «He oído que no traes dinero», le miró el cardenal, que le empezaba ya a salir en la mejilla. «Y me debes unos cuantos favores. Chaval, no vas a poder pagarme nada de lo que te dé». Daligor sacó el pequeño paquetito, muy a su pesar, con lo que quedaba de jabón. «Por favor». «Está bien». Pato cogió el paquete y se lo guardó en un bolsillo. «Toma, y nada de quejas». Le entregó un mendrugo de pan y una manzana en un estado relativo. Daligor agradeció aquello con un gesto y se retiró. Necesitaba descansar. Llegó a la habitación. A esas horas no debería haber nadie. Por eso se sorprendió al ver a una figura acurrucarse en una esquina. Era una chiquilla de unos 5 años, sucia, desnutrida y con magulladuras. Tenía el pelo negro mal cortado. ¿Quién eres?, le preguntó Daligor. Esa era la pregunta correcta. La otra era de muy mal gusto entre sus iguales. La chiquilla siguió a lo suyo. Daligor era perfectamente consciente de que debía superar lo que le hubiese pasado si quería sobrevivir allí. La cantidad de chavales que no lo lograban era alarmante. «Venga, seguro que tienes hambre. Me sobra esto». Le enseñó el mendrugo y la manzana. Eso sacó de su trance a la chica. Levantó la vista y con una mirada que hablaba de toda su historia, observó aquella ofrenda. Miró a Daligor a los ojos y ese azul celeste lo atravesó. No pudo evitar sonreír. En esas calles uno no tenía amigos. Nadie se preocupaba realmente por los demás. El egoísmo te hacía sobrevivir. Compartir era estúpido. Lo más probable es que fuera a morir de hambre y aún así allí estaba, dándole el único bocado que podría echarse a la boca durante probablemente otro día entero, si tenía suerte. Toda esa certeza se esfumó. Esa chiquilla lo necesitaba y, por loco que fuera, esa mirada podía ser suficiente para compensarlo. «Dina, me llamo Dina», dijo al fin la chica. Se metió un buen trozo de pan a la boca y lo masticó con avidez. «Deberías comer despacio. Hazlo en pequeños bocados. Eso engaña al estómago». En ese momento el de Daligor rugió furioso al verse ignorado. «No le hagas caso, solo está celoso». Sonrió y eso contagió a Dina. Esta siguió su consejo y los siguientes mordiscos fueron de menor tamaño. Tardó largos minutos en acabarse la comida. Daligor sufrió cada uno de ellos, pero él mismo estaba cansado, enfadado, malherido, humillado y algo decepcionado. Aunque sabía que Querol no era un amigo, esperaba algo más de compasión. Es más, sabiendo que los capullos de los boinas rotos le habían robado, debería haberle perdonado parte de su deuda. ¿No se suponía que él pagaba a Querol no solo por la casa, sino también por protección? ¿Qué clase de protector te daba palizas? Cualquiera de los que controlaban el barrio, claro. «Voy a dormir un poco. Ni te imaginas el día que he tenido. Cuando acabes de comer, duerme, hasta el amanecer preferiblemente. Las cosas se ven de otra manera tras un buen descanso», comentó Daligor.
tras lo cual se echó en el trozo de suelo que él solía ocupar. Había algo de paja esparcida por el lugar, del todo insuficiente para acomodarse, evitar el frío suelo ni nada que realmente aportara comodidad, pero era uno de los lujos de los que se jactaba Querol. Cumplió lo prometido y durmió toda la tarde y toda la noche. El hambre y las contusiones facilitaron la tarea. Al hacerlo descubrió a Dina acurrucada junto a él. Aunque era otoño y aún hacía calor, las noches eran frescas. Se sintió bien, hambriento pero bien. Se levantó y observó a la chiquilla. Esta abrió unos ojos perezosos y le miró. «Buenos días, Dina». Dalligor sonrió. «Buenos días». «Hoy tengo cosas que hacer, muchas en realidad», comentó Dalligor. Tenía que ganar algo de dinero pronto, o estaría acabado. «¿Y yo qué se supone que voy a hacer?», preguntó con preocupación. «Muévete por el barrio, aprende el nombre de algunos compañeros y vecinos. Localiza el pozo y haz pequeños favores a quienes lo necesiten. No pidas nada a cambio, solo recuerda qué has hecho y para quién», comentó Dalligor. «No salgas del barrio, la ciudad es más grande de lo que parece. Ve con cuidado. Intentaré echarte una mano cuando solucione mis asuntos». «Dalligor, gracias». Dina se miró las manos. «No hay de qué, nos vemos pronto». Dalligor le sonrió para darle ánimos, aunque ni él mismo los sentía. Salió de la casa y se despidió de Joé. No tuvo que recoger sus pertenencias, pues ninguna tenía. Una camisa raída y unos pantalones cortos agujereados era cuanto poseía. Dalligor cruzó aquellas conocidas calles, dirigiéndose al centro de la ciudad. Estuvo reflexionando sobre sus posibilidades. Mendigar ya no estaba entre ellas. Era algo seguro con una recompensa ínfima. No pagaría a Querol para que le dejara vivir allí. Tampoco devolvería sus favores a la bruja ni al cocinero. Tampoco al que le habló del borracho al que le robó el día anterior y que los capullos de los boinas rotos le habían jodido el botín. Necesitaba dinero, una suma suficiente para reordenar su vida, pagar sus deudas para poder contraer otras de nuevo. Por desgracia, en modo alguno le iban a permitir acercarse al barrio rico, y en el mercado difícilmente iba a tener suerte para hacerse con alguna bolsa despistada, por no hablar de las pocas ganas que tenía de ser perseguido por la guardia, con el riesgo que eso suponía. Una idea empezó a formarse en su pequeña mente, una tan mala como necesaria. No tenía opciones reales en la superficie. Las mejores zonas eran inaccesibles. Las decentes estaban llenas de competencia y las malas no iban a sacarle de su apuro real. Tendría que hacerlo, el plan de toda rata desesperada, de todo muerto de hambre cuando las opciones se agotan y el estómago ruge. No iban a darle nada más. Había agotado los favores. Cada día que pasara se sentiría más débil. Pronto incluso esta dejaría de ser una opción viable. Lanzó un profundo suspiro. Conocía una docena de amigos que lo habían intentado, y solo uno que había regresado, con las manos vacías, por cobarde, claro, pero regresado, solo para morir días después por una enfermedad. No podía ir sin más. El porcentaje de éxito auguraba un rotundo fracaso. Tendría que tomar ciertas precauciones, aunque incluso eso era peligroso, claro. Lo primero que necesitaba era cubrir su piel. Robar ropa no era tan difícil, pero estaba hambriento y dolorido, y si lo atrapaban sería su fin. Tendría que echarle imaginación. La ciudad de Nuln en la que estaba era atravesada por el Reik, un ancho río que conducía a la capital del imperio. Avanzó a buen ritmo. Lo que debía hacer era mejor hacerlo a la luz del día, cuando demonios y alimañas dormían. No tardó en llegar a su destino. Bajando unas últimas escaleras llegó a una zona de embarcaciones sencillas, botes de remos en su mayoría. Muchos habían salido ya, servían de transporte, pues pocos se atrevían a pescar en estas contaminadas aguas. Dio un repaso a los que quedaban amarrados.
una docena a lo largo de la costa, de los cuales solo uno se mantenía completamente a flote. Un rápido vistazo le mostró cuánto esperaba encontrar. Avanzó hasta el séptimo, el cual estaba parcialmente cubierto por una rasgada tela. El barco estaba parcamente cubierto, pero esta tela sería suficiente para envolverlo a él múltiples veces. Al lado del bote, un barco completamente hundido seguía atado por un largo cabo. Lo sacó del agua y lo desató. La mayor parte de este estaba mohoso. Arrancó con las manos desnudas lo que pudo y lo arrojó a las aguas con repugnancia. En ese momento un bote pasó por delante y sus dos tripulantes lo miraron. Dos hombres barbudos curtidos en años. Se quedó paralizado. Nadie querría esa tela para nada, ni esa mohosa cuerda. Aún así estaba robando. ¿Avisarían a la guardia? Uno de esos hombres le sonrió a través de la poblada barba y calmó su angustia. Solo le faltaba que un hurto estúpido como aquel fuera la causa de su final. Le devolvió el saludo levantando la mano y aguardó a que olvidaran su existencia. A estas horas nadie bajaba allí, y la pared de su espalda le otorgaba cierta privacidad frente a los ciudadanos. Algunas lejanas embarcaciones podían divisarle, pero simplemente decidieron ignorarle. Avanzó hasta el final de la pasarela de piedra. A su derecha una salida de aguas residuales proveniente de las alcantarillas vomitaba toda su porquería con furia. Asomó a su interior y pudo ver la verja que debía prevenir su acceso. Tal vez cumpliera su cometido para con los adultos, no para sí con un niño escuálido. Tragó saliva. Estaba muy oscuro, y ni siquiera se había adentrado aún. Otra cosa que hacían todos los que habían intentado era llevar lámparas de gas o velas. Eso solo despertaría los monstruos de su interior. La suciedad, el hedor o las cosas viscosas o turbias que escupía aquella boca no le molestaban. Era resistente y no le importaba mancharse. Seguro de sí mismo, rasgó parte de la tela sin dificultad e hizo dos bultos. Uno lo usó para cubrirse entero, de los pies hasta el cuello. Lo ató todo como pudo con la cuerda y saltó un par de veces hasta que quedó satisfecho con el agarre. Con la otra mano ató sus puntas, logrando hacer una bolsa improvisada. No podría cargar mucho peso con ella, pero tal vez pudiera servirle de algo. Tan listo como podía estarlo, se adentró. El agua le golpeaba con cierta dureza. La parte inicial descendía por la verja. La usó de anclaje y se ayudó para trepar por aquel lugar, sumergiendo las manos en aquella asquerosa agua. Con gran dificultad y varios intentos logró llegar a la parte superior. La corriente era fuerte aún, pero encontró una pasarela al lado izquierdo. Estaba inundada, pero su profundidad era menor. Al subir en ella la presión disminuyó y pudo avanzar apoyado en la viscosa pared de piedra. Aguardó largos segundos hasta que su vista se acostumbró y siguió adelante. No tardó en descubrir una verdad ya conocida. Aquel sitio era laberíntico. El camino se bifurcó rápidamente solo para divisar, por ambas direcciones, nuevas bifurcaciones. No solo lo hacían a derecha e izquierda, sino que algunos salientes hacían caer el agua desde varios niveles. El olor a heces apenas se notaba mezclado con el olor a putrefacción, gases tóxicos y otro sinfín de posibilidades que intentó no averiguar. El agua tampoco era de un color constante. Según por qué camino eligiera continuar, adquiría tonos distintos. En los pequeños momentos en que un hilo de luz se filtraba por una alcantarilla o por algún orificio, podía ver los distintos tonos que tenía. A veces era negra como el carbón por los residuos de la industria. A veces era verde o amarillo por las tintorerías. A veces era roja como la sangre que discurría por ellas. No era suficientemente hábil para analizarlo. De lo contrario, pudiera haber tenido alguna noción de la zona de la ciudad en la que se encontraba. Los hilos de luz eran escasos como el altruismo entre sus conocidos.
El resto del tiempo avanzaba extremadamente despacio. La oscuridad no era absoluta, pero por poco. No sabía el tiempo que había transcurrido, era muy difícil de calcular, pero cada minuto que pasaba estaba más exhausto y la probabilidad de enfermar aumentaba. Debía encontrar algo de valor cuanto antes. Se dijo que era el momento de rebuscar de verdad. Algunas monedas caían accidentalmente, alguna baratija de los barrios adinerados, mecanismos averiados que pudiera despiezar. Cualquier cosa podía ser valiosa para alguien como él. Se dejó caer a la parte más profunda, el agua le llegó al pecho. Maldijo por lo que la vida le obligaba a hacer. En la parte más profunda había una gruesa capa de mugre. La removió con el pie. Al hacerlo, pequeños cuerpos se soltaban y, liberados al fin, se alejaban corriente abajo. No iba a lograr nada así. Tendría que hacerlo con las manos. Cogió aire y se sumergió. Rebuscó con las manos y notó un pinchazo. Salió y maldijo en voz baja. Apenas veía nada. No le hizo falta para entender que se acababa de hacer un corte. Avanzó un poco más para evitar esa zona. Se sujetó la tela para hacerse una especie de vendaje y volvió a intentarlo. No tuvo suerte esta vez. Restos de huesos, carne, excrementos. En ese momento algo se le echó encima. Era grande y lo golpeó con fuerza. Lo empujó hacia atrás, pero se sujetó a su agresor, quien no tenía intención de quitarse de encima. Fue arrastrado unos metros por la corriente cuando por fin pudo plantar los pies al suelo y salir a flote. Su agresor no se movía más de lo que la corriente lo obligaba a hacerlo. Dalligor lo sujetó y lo arrastró hacia la pasarela poco profunda. Una vez allí lo encaló y salió a tomarse un respiro. Unos segundos más y hubiera tragado aquella asquerosidad, estaba seguro. No podía ver al tipo, pero se trataba de un adulto, inconsciente o muerto. No estaba en condiciones de discernirlo. Jadeó exhausto por todo el trabajo realizado las últimas horas, cuando una voz llegó a él, retumbando por los pasillos. —¿Dónde demonios ha ido? —dijo una voz ronca. —Kurt, sigue la corriente, asegúrate de que está muerto, y recupera mi bolsa. Esta voz era más suave. Tenían que esconderse. Venían hacia allí, lo encontrarían y lo matarían, y se llevarían su bolsa. Dalligor, acumulando cuantas fuerzas le quedaban, arrastró aquel cuerpo corriente abajo, pero a la primera bifurcación que encontró, lo hizo a contracorriente. Por suerte, nuevas bifurcaciones no quedaban lejos. Una danzante luz asomó por el pasillo en el que acababa de estar. «Maldición», pensó, «tengo que darme prisa, joder». Aprovechando la luz de la que ahora disponía, arrastró con fuerza el cuerpo 5 metros más, apoyándose en las piedras salientes de la pared para hacer palanca. No había llegado a girar la esquina cuando la luz lo alcanzó. Quedó paralizado, aterrado. Era niño muerto. Un hombre le miraba desde la distancia. Sujetaba la antorcha con una mano. Vestía ropajes de cuero y en su cinto resplandecía la cabeza de un hacha. Le observaba directamente. Iba a ir a por él. Pensó en huir corriendo, pero el terror lo atenazó. El compañero del maleante pasó al lado de éste. «No seas imbécil. La corriente va por este de aquí. ¡Vamos, corre! ¡O los siguientes seremos nosotros!», exclamó aquel compañero. ¿Cómo era posible que no lo hubieran visto? El niño lo achacó a una intervención divina, o a la ceguera de aquel hombre. La realidad era más mundana. Llevar una antorcha frente al rostro en un lugar como aquel hace que todo lo que sale de su radio parezca mucho más oscuro. Aquel hombre no veía nada a más de 5 metros. Dalligor aguardó en completo silencio, temeroso de que el ruido pudiera romper su fortuna, hasta que desaparecieron de su vista.
Se apresuró a rebuscar en los bolsillos del cuerpo y al fin encontró su tan ansiada recompensa, una bolsa de cuero que tenía un corte. Seguramente había esparcido su interior a lo largo del recorrido a nado que había practicado. Una única moneda había sobrevivido a tan aciago destino. La cogió y la sujetó con fuerza con la mano. No iba a escaparse su único logro. Rebuscó un poco más y localizó una pequeña daga en el cinto. Se lo desabrochó. Algo de dinero sacaría por el propio cinturón. Se lo puso, dando 2 vueltas alrededor de su cintura, y dejó aquel arma al alcance de su mano. Dejó el cuerpo y se largó cuanto pudo. Recorrió aquellos hediondos pasillos largo rato más. Era imposible saber en qué dirección estaba el puerto. Lo más probable es que se encontrara en algún lugar central. O no. Solo esperaba no estar en la zona rica. Eso sí sería mala suerte. Buscó una salida que no tuviera alcantarilla. Su fuerza no era suficiente para levantarlas. Pero había otros salientes por los que alguien como él podría escurrirse. Se asomó y vio que se trataba de un callejón. Por ese agujero arrojaban los cubos de las letrinas. Prefirió no esperar a la siguiente y salió. La calle aledaña estaba algo concurrida, así que se escondió tras unos barriles. Se quitó toda la tela del cuerpo y la arrojó por el orificio del que acababa de salir. Había sido mucho más efectiva de lo esperado, dejándolo libre de la mayoría de los restos que se habían adherido a él. Aún así apestaba. El pelo lo tenía con mugre maloliente y pringosa, la piel mojada y verdosa, y los pies apenas se distinguían del suelo. De nuevo tendría que visitar a la bruja. Con suerte podría pagarle los favores pendientes y alejarse así de su mal de ojo. Abrió su mano y vio la moneda. Estaba cubierta de su propia sangre. La herida de la palma de su mano aún sangraba ligeramente a través del vendaje improvisado. Era grande, pero no podía ver bien si era un cobre o le había tocado el gordo con una de plata. Sacó la bolsa improvisada y desató sus nudos. Se limpió un poco el cuerpo e hizo lo que pudo con el pelo. Cuando se sintió suficientemente cómodo, lavó la moneda. No tardó en percibir su valor, pues al rascar un poco vio el brillo dorado que encendió sus ojos. Miró a lado y lado conteniendo la alegría que amenazaba con estallar. Dio 3 fuertes saltos con una radiante sonrisa. ¡Era rico! El riesgo lo había merecido. Su botín, una moneda de oro. No solo eso, tenía un buen cinturón de cuero y una preciosa daga por la que podría sacar fácilmente 8 chelines de plata. Nunca había visto tanta fortuna junta. A ver, calma, pensó. A Querol le debo 3 meses. Eso es 4 semanas por mes. Negó con la cabeza. Se agachó y se puso a hacer rayas en el suelo, que estaba suficientemente sucio, una por cada semana. Vale, 12, contó. Y son 8 chelines de cobre cada una. Hizo 8 puntitos al lado de cada raya. Madre mía, qué difícil es esto. ¿Cómo voy a contar tantos puntitos? Intentó hacerlo, pero cuando superaba la veintena se liaba con los números y se perdía. Así no lo voy a conseguir. A ver, 12 peniques son un chelín de plata. Si borro 12, puedo poner 1, ¿no? Lo probó, efectivamente. Fue contando grupos de 12, los borraba y cada vez hacía una nueva marca al lado. Dejó 8 nuevas marcas. Ah, ahora sí. ¿No? Dudó de sus propios cálculos, pero los dio por buenos. Tampoco creía que Querol fuera capaz de realizarlos mejor. Entonces le debo 8 chelines de plata. Me cobrará intereses, 3 meses es mucho tiempo, y voy a tener que pagarle alguna semana por adelantado. Pongamos 10 chelines en total por si acaso. Hizo 2 nuevas marcas. Una moneda de oro son 20 chelines de plata. Encima de las 10 marcas puso otras 20. Empezaba a marearse. Era difícil contar tanto. Si consigo 8 por la daga y el cinturón, marcó 8 veces más.
le quito 2 por el cambista, quito 2. 1 por la venta poco efectiva, quito otra. Y quito las 10 que le debo, quito 10. También debo varios favores, empezando por la bruja. Quito otras 2. Necesitaré una casa de baños decente. Eso cuesta unos 5 peniques de cobre. ¿Cómo marco esto? Voy a tener que subirlo a 1. Le daré el resto a Dina y así empezará con algo de margen, pobre. Contó las rayas que quedaban. 12 marcas, o sea, 12 chelines de plata. Con eso podría vivir durante meses sin preocupaciones. La fortuna, el bueno de Ranald le acompañaba al fin. Todo iba a mejorar a partir de ahora. Y así fue como consiguió encauzar su vida. Contactó con un prestamista conocido, quien le compró la daga y el cinturón. Le cambió la corona de oro por chelines de plata sin hacer preguntas. Le regaló algo de ropa nueva como gesto de buena fe. Tras eso se fue, como tenía en mente, a la casa de baños. Allí se deshicieron de su ropa vieja y rascaron su piel con esmero. Se sintió como un rey. Los mejores peniques gastados de su vida. Volvió de noche al barrio, asegurándose de que ningún boina rota le pillaba. Pagó sus deudas y cayó enfermo. Despertó varias veces, pero tenía demasiada fiebre. Al fin lo hizo lo suficiente para ver que se encontraba en casa de la bruja. Ella había usado su magia para sanarle, y al parecer no se lo iba a cobrar. Le pareció mal no compensarla, y dejó varios chelines en la mesita antes de irse, pagando así tanto su deuda como este nuevo favor. Pasaron los meses, su relación con Dina se estrechó, eran buenos amigos. Con el dinero conseguido pudieron alimentarse bien. Incluso dedicó algo de tiempo al entrenamiento. Se hizo un arma improvisada, con unos bastones y entrenó para defenderse de futuros abusones. Con un físico mejorado, una buena relación con Dina y favores que pudo hacer gracias al tiempo libre, se ganó la simpatía de bandas más capaces. A los 9 años saltó a una nueva banda de niños algo mayores. Él era de los menores, pero había logrado ganarse un puesto allí. El pago necesario era elevado, pero también las zonas en las que podía actuar eran mejores. Acababa de subir una liga. Los años pasaron en los que todo fue bien. Dina estaba muy apegada a él y se estaba haciendo un renombre. Pero todo lo que sube, tarde o temprano, tiene que bajar. Un soplo le había traído hasta allí. Un ingeniero había finalizado su nueva arma, algún tipo de pistola mejorada. 5 compañeros se le unieron. El plan era simple. 3 generarían una distracción, mientras los otros 2 hacían guardia. Él sería el encargado de colarse en el taller y robar el arma. Estaba saliendo todo bien. Tenía el precioso artefacto entre sus manos cuando, al salir, se topó de bruces con 2 guardias que, sin pensarlo un instante, lo apresaron. Intentó zafarse, pero fue fuertemente golpeado por duras porras. El aturdimiento le impidió ver a sus otros compañeros salir corriendo. «¡Maldita rata callejera! Intentabas robar una pistola para cometer tus fechorías, malnacido», le gritó al oído uno de los guardias mientras lo arrastraba al exterior. Los transeúntes miraron la escena interesados y con cierto tono burlesco en sus comentarios. «¿Sabes cuál es el castigo por robar, verdad?» «No, no, por favor», consiguió balbucear. Ya no era un chiquillo. Rondaría los 15 años. Ya no daba lástima a nadie de su alrededor. Nadie salió en su defensa. Los guardias lo arrastraron hacia un banco. Alargaron su mano derecha y se la apoyaron en la piedra. Intentó resistirse, pero nuevamente la forma física de aquellos agentes era muy superior a la suya. No tuvo ninguna oportunidad de zafarse cuando vio descender el acero de una espada corta. Su mano cayó por el otro lado del banco. Un grito desgarrador salió de lo profundo de su garganta. El dolor era atroz.
le pinzaba todos los nervios y le tensaba todos los músculos del brazo. Pudo oír las carcajadas de los espectadores retumbar en su mente. «Muy bien, mierdecilla, considera tu deuda pagada», se mofó el segundo guardia. Ambos continuaron su ronda mientras comentaban la jugada. Dalligor taponó la herida como pudo y se arrastró de cualquier forma a uno de esos apestosos callejones que hacía años que no necesitaba pisar. Allí lloró. Lo hizo como un niño, incapaz de contener el llanto. Pasaron largas horas hasta que volvió a la casa que compartía con los de su banda. Dina saltó en su auxilio. Le ayudó a vendar correctamente la herida y a sanarla con ungüentos. Allí, con la fiebre alta, pudo contemplar el rostro de ella. Ya era una mujercita, realmente hermosa. Le acarició la mejilla y le sonrió. Ella lo miró con preocupación. Necesitó una semana de reposo para recuperarse. En ese tiempo, encerrado en la habitación de recuperación, pudo oír murmullos, susurros que hablaban de traición. Se levantó y espió aquellas conversaciones. Al parecer sus propios compañeros habían avisado a la guardia, alertándola del robo. No solo eso, esa mezquindad había sido orquestada por Murdoch, el líder de la pequeña banda. Volvió a su cama atónito con el corazón roto y gruesas lágrimas. Él siempre había tratado bien a los demás, siempre ayudaba, siempre buscaba su amistad, pero esta no existía entre los maleantes. Los siguientes días dejaron patente su incapacidad total. Su herida y su estatus eran un símbolo que alertaba a todo comerciante, transeúnte, persona con capacidad visual. No podía acercarse a un solo bolsillo sin ser detectado a leguas. No podía mendigar porque nadie daba dinero a un ladrón. No podía luchar porque había perdido su mano. Volvió para encontrarse con su última puñalada, la más dolorosa, la que iba directamente a su corazón. Desde lejos pudo ver cómo Dina estaba sentado entre las piernas de Murdoch. Le sonreía y le hacía caricias en el rostro. Estaba tonteando con él. Ella sabía perfectamente lo que le había hecho, y aún así, allí estaba. Ya no tenía ahorros. Aprovechando su invalidez, otros se lo habían arrebatado. Esperó a Dina en un callejón una noche en que llegaba tarde. Le salió al paso y la arrastró hasta que ambos quedaron ocultos en él. Ella soltó un grito ahogado hasta que se percató de quién era. «Dina, tenemos que irnos de Nuln. Aquí nuestra vida ha acabado. No conseguiremos sobrevivir mucho más tiempo. Marchémonos ahora que aún estamos a tiempo», le imploró Dalligor. «Suéltame, Dalligor», exigió Dina. «Por favor, no me abandones, te quiero», rogó Dalligor con lágrimas en los ojos. «Estás acabado, Dalligor. Ya no tienes nada que ofrecerme». Se escuchó el sonido de un corazón partiéndose en dos. «¡Suéltame!». Dalligor le tapó la boca con un apasionado beso, que Dina intentó resistir. Pero él era mayor. 2 años suponían gran diferencia, y su físico estaba mucho más trabajado. Se dejó llevar por la pasión, una pasión enfermiza, producto de duros golpes emocionales. Su cuerpo estaba roto, su mente destrozada, su corazón hecho trizas. Dina no pudo resistirse. Embestida tras embestida, aquella enfurecida bestia soltaba todo su odio y su rencor contra su entrepierna. La había recogido, la había cuidado, le había dado su tiempo, le había dado su dinero, le había entregado su corazón. Cuando acabó no se sintió mejor. La dejó allí tirada, exhausta, malherida y traumatizada. «Vea que te consuele tu nuevo novio». Le dedicó una mirada tan fría como el corazón que le quedaba. «Adiós, Dina». Y así fue que se marchó.
Salió de la ciudad totalmente hundido. El cuerpo pesaba. La mente se perdía en pensamientos que no parecían propios, como si otra persona estuviera manejando la marioneta que había quedado de él. El camino se extendía en todas direcciones y, sin embargo, ninguna quería coger. Quería volver a su casa, al lado de su amiga. Quería que todo hubiera sido una pesadilla. Despertaría para hacerlo en su cama, sudoroso por algún tipo de fiebre atroz que le había hecho ver cosas que no existían. No lo hizo, por supuesto, todo era muy real. La brisa nocturna le acunaba, las estrellas y la luna lo iluminaban. «Perdona», dijo una voz a su espalda. Ni siquiera se sobresaltó, su instinto estaba muerto. Se giró para ver a un hombre de mediana edad. Vestía ropas elegantes y pintorescas, probablemente algún noble de baja cuna. Se apoyaba en un bastón, parecía tener algún tipo de deficiencia en la pierna, la cual estaba parcialmente torcida. «¿Y tú quién eres?» Normalmente habría hecho gala de mejores modales, con ellos lograbas mucho más que siendo borde. No tenía ganas de fingir más. «Quién soy no tiene importancia. Te he observado estos días. Vi lo que te pasó». Señaló la mano perdida de Daligor. «Vi cómo te traicionaban. Pero lo más importante», dijo alzando la mano en un gesto apaciguador al ver que Daligor se ponía en guardia, «he visto lo que has hecho esta noche». Daligor no tenía claro si debía dar una paliza a aquel hombre. Las puertas de la ciudad estaban cerca. Si el hombre gritaba, lo matarían por atacar a un noble. Aún así, no le gustaba un pelo el rumbo que estaba tomando la conversación. «¿Y a ti qué con eso? La ciudad está llena de gente como yo. Ve a buscar a otro al que molestar». Empezó a girarse para marcharse en cualquier dirección. «No con tu pasión». Eso detuvo a Daligor. ¿Eso era bueno? «He podido sentir tu dolor recorrer cada centímetro de mi piel. He podido sentir tu amor y pasión por esa mujer. Llevo tiempo buscando a alguien como tú, un joven apasionado, alguien que viva la vida al máximo, alguien dispuesto a todo para cumplir su deseo». Perdona, amigo, no te ofendas, pero no eres mi tipo». «Eso habría que verlo», sonrió con lascividad. «En cualquier caso, no estoy aquí por eso. Soy un enviado de uno de los dioses verdaderos. Uno que puede entregarte cuanto tu corazón anhele». Daligor creía en Ranald, dios de la fortuna. Era necesario para sobrevivir. Era el único dios que necesitaba. Como si a aquel hombre leyera su mente, continuó: «Ranald no te entregará sus dones. Ranald no puede devolverte la mano», sentenció. «¿Qué has dicho?» Eso claramente llamó su atención. «Mira, es muy sencillo. He sido enviado a buscar a alguien como tú, pero la senda que te ofrezco es de absoluta libertad. Nadie te controlará, nadie te vigilará. Eso sí, debes tener la mente abierta. No solo eso, lo que consigas dependerá exclusivamente de ti. No será un camino fácil, pero será tu camino. Logra grandes gestas y recompensado serás». «¿Qué debo hacer?» «Tienes que ir a este punto». Sacó un pergamino que mostraba un mapa. Había una X situada en un bosque de tierras lejanas, en el condado de Aberland. «Allí te reunirás con alguien. Escúchalo sin prejuicios y líbrate de las cadenas que te atan». «No puedo ir tan lejos, no tengo nada». «En eso puedo ayudarte». «No lo consideres un regalo. Esta senda nada ofrece por misericordia. Considéralo un pago por el espectáculo del que he disfrutado». Eso daba un poco de grima, pero acababa de decir ¿pago? El tipo sacó una bolsita de cuero. Dentro había una veintena de chelines de plata. Ya no era la fortuna que creía con 7 años, pero seguía siendo mucho dinero.
Debería ser más que suficiente para llegar a tu destino. Ojo, tendrás que darte prisa. La reunión será a medianoche del 8º día de Broadside. Está bien, iré a ver qué me cuentan. Tampoco tengo otro sitio donde caer muerto. Daligor se encogió de hombros. Genial. Sé que has sufrido, pero tómalo con ganas. Es una oportunidad que pocos reciben. Gracias, intentó animarse Daligor. Mucha suerte en tu camino. Sé que lograrás grandes cosas. Adiós, se despidió Daligor. Adiós, amigo. Y así fue. Anduvo en esa dirección toda la noche. No iba a hacer todo el recorrido a pie, pero no encontraría a nadie que le llevara a esas horas. Por la mañana apagaría algún carro que pasara por ahí, y así podría descansar. Ese hombre le había prometido recuperar su mano. Ese fue el inicio del declive. Perder la mano fue todo lo que necesitó para caer del pedestal al que había subido. Recuperando su mano podría conseguir amigos, dinero, amor.